estudiantado de Psicología de la Educación. Primero, agradecer a la organización del Congreso la oportunidad de compartir nuestro trabajo y también al doctor Cándido Inglés, a mi compañero de equipo y la mitad de este proyecto, y por supuesto a mis estudiantes, quienes han estado a nuestro lado construyendo este camino y sin los cuales esta aportación no hubiera sido posible. Bueno, esta es la guía de ruta que vamos a seguir en esta presentación. Y primero es conveniente resaltar la transformación que ha experimentado la educación superior en los últimos 20 años, lo cual ha supuesto un cambio en los modelos formativos de las asignaturas de las titulaciones de las universidades españolas. Esto ha llevado también al replanteamiento de elementos clave del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la concepción del rol del docente como guía dinamizador, supervisor, y también la del estudiantado como agente activo, crítico, reflexivo y responsable de su proceso de adquisición de contenidos curriculares y también de su desarrollo integral. Este paradigma también resalta la importancia de incorporar metodologías educativas innovadoras en las aulas que promuevan la participación, implicación, motivación, capacidad de decisión del estudiantado y también asegurar un aprendizaje más eficaz. En este sentido, y siendo conscientes de que una parte importante de las competencias transversales se adquieren en esa interacción que surge entre compañeros, en el trabajo grupal, nosotros nos proponíamos llevar a cabo una experiencia de enseñanza innovadora que tuviera pues, unas finalidades, como podemos observar, pues, vincular la teoría y la práctica y en general tratar de acercarla más a esa realidad profesional, favorecer la digitalización, y bueno, entre otros aspectos que vamos a ver en esta presentación. En este sentido, también resaltar que a pesar de la importancia de disponer de herramientas y de este tipo de trabajos, todavía son escasas las publicaciones que existen de estas experiencias innovadoras en educación superior. Son aún incipientes y de ello también se resalta la necesidad de seguir realizando este tipo de diseños e implementaciones y que se incluyan variables tan importantes como, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo, las tecnologías de la información, la comunicación y las heteroevaluaciones a través de rúbricas digitales que sean facilitadores de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues bien, el objetivo que nos planteábamos era, de ese diseño e implementación, conocer cuál era la valoración del estudiantado participante, revelando su grado de satisfacción y motivación con la experiencia educativa, con el trabajo colaborativo, con la actividad docente, con la asignatura en general y también recoger esas sugerencias que nos ayudasen a mejorar esta propuesta de cara a futuras implementaciones. Para contextualizar un poquito mejor, pues la asignatura se enmarca dentro del segundo curso del grado de Psicología en la Universidad, bueno, en la Facultad de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y en esta muestra los participantes fueron un total de 142 matriculados en el curso anterior, de los cuales 51 decidió participar de forma voluntaria y anónima en la cumplimentación de este cuestionario. Vamos a también explicar que para recoger estos datos se diseñó un cuestionario online específicamente para esta investigación, tomando como referencia literatura previa. Este cuestionario, compuesto por 30 ítems, con una escala de respuesta de 5 puntos, se componía de 5 dimensiones, para las cuales en este trabajo se van a presentar 3 de ellas, que son ese trabajo colaborativo, la asignatura y la valoración. Aquí vemos un ejemplo de cómo la portada, ¿no?, en la que ellos accedían y comenzaban a rellenar su cuestionario a través del campus virtual. Bueno, también el cuestionario estaba dentro de este campus, que fue uno de los diseños previos de la primera fase, ¿no? También hay que resaltar que esta implementación se ha llevado a cabo en 6 fases y vamos a comentar cada una de ellas brevemente. En la primera fase, como decíamos, ¿no?, esa configuración del campus a través del Moodle, que es lo que se utilizaba en este sentido en nuestra universidad, habilitando secciones diferenciadas para teoría y práctica, con sus respectivos foros, con todo el material, recursos necesarios para el curso. Y el sistema de evaluación online se incorporaba, aunque la rúbrica estaba diseñada en Google Forms. Bueno, en este sentido también se hace una distribución de los estudiantes en diferentes grupos que aproximadamente se componían por 13, 14 miembros.
En la siguiente fase, bueno, esa distribución de los grupos, importante también resaltar que se realiza por orden alfabético. En la siguiente fase, una vez que los grupos están configurados, se realizan las sesiones de presentación de la teoría y de la práctica y se hace una selección del temario que se va a impartir en ese curso. Es un temario que viene desde el manual obligatorio de referencia de la asignatura, compuesto por 9 temas, de los cuales el primer tema se escoge por el profesorado, que siempre es el primer tema porque son las funciones y competencias de psicólogo educativo y es fundamental. Y los otros 4 temas sí que son a elección por votación por parte del estudiantado. Además, se hace una asignación de esos temarios por sorteo, en el sentido de que cada tema se divide en 2 partes y se sortea en los grupos a ver qué medio tema corresponde a cada uno de ellos, y son temarios que van a impartir después en enseñanza recíproca entre iguales. Además de ello, en la sección de teoría sí que se elabora un contrato profesor-docente que recoge algunas cuestiones importantes y en las cuales se les invita a estudiantes, a cada grupo, a elaborar entre 5 y 10 preguntas de examen con sus respuestas y su razonamiento, de forma que el profesorado se compromete a incluir en el examen al menos un 16% del total de preguntas presentadas. En la siguiente fase tenemos ese momento de acuerdo y negociación entre los grupos en el que cuando son los grupos que imparten el tema 1, la mitad el tema de 1A y la otra mitad el tema 1B, se ponen de acuerdo para repartir el temario de forma que sea un reparto equitativo y se eviten solapamientos. Y una vez hecho esto, comienzan las clases de sesiones de teoría y sesiones de práctica que son impartidas generalmente lunes, miércoles y viernes, las de teoría los lunes y los viernes y las de práctica los miércoles, con una duración de 90 minutos. En este sentido también, pues la siguiente fase comienza con esas sesiones, ¿no?, de enseñanza recíproca entre iguales en la parte de teoría, que una vez que finalizan esas presentaciones por parte de los grupos, se lleva a cabo siempre una evaluación a través de la rúbrica, cuya ponderación es la siguiente, ¿no? La evaluación a través de la rúbrica por parte, como sería del docente, con una ponderación de 60%, por parte del resto de grupos, y luego la autoevaluación del propio grupo, que serían 20 y 20%. En este sentido también se van desarrollando las clases prácticas de forma paralela, en las cuales a cada grupo, por sorteo, también se le asigna una actividad relacionada con el temario que se imparte en ese curso. Entonces, una vez que conocen su proyecto que tienen que desarrollar y presentar al final de curso, en las sesiones de práctica se lleva a cabo ese trabajo colaborativo y se van registrando una serie de documentos que, por un lado, ayudan a esa distribución de roles, de tareas, de funciones, etcétera, y también al seguimiento, llevar a cabo un diario de seguimiento del trabajo colaborativo que la profesora va revisando en cada una de las sesiones y supervisando y apoyando. Bueno, aquí vemos simplemente un ejemplo de cómo ellos luego compartían sus trabajos en un muro digital que se incorporó en el campus virtual y donde los demás compañeros podían ver qué estaba haciendo el resto de equipos. Finalmente, bueno, llegan las últimas 2 fases. En la quinta nos encontramos con que, un aspecto también que se me había olvidado comentar es que cuando los grupos en la parte de teoría exponen, esa exposición se realiza, eh, quiénes exponen y en qué orden exponen es una elección que realiza el profesor de teoría, y así pues intenta evitar un poquito ese parasitismo social, ¿no? Entonces, bueno, una vez terminadas las exposiciones, llega la fase de evaluación final en la que por parte de la teoría los estudiantes tienen que realizar un examen teórico y por parte aquí vemos la ponderación de cada uno de los aspectos que se evalúan. Como podemos observar, la parte de teoría y la parte de prácticas son un 50% de la nota cada una. Y luego en la parte de prácticas sí que se presentan esos trabajos grupales en una sesión y entonces es el momento en el que se hace la evaluación a través de la rúbrica. Y finalizadas todas las evaluaciones, se hace en la última fase la valoración a través de ese cuestionario, que son los datos que se exponen en este trabajo. Bueno, aquí tenemos los resultados recogidos desde las apreciaciones de los participantes. Respecto al trabajo colaborativo, bueno, importante, la mayoría consideró algo y bastante justa y apropiada esa selección de los grupos por orden alfabético.
También más de la mitad pensaba que las normas de funcionamiento de los grupos debían ser negociadas por los propios miembros del grupo y la gran mayoría también cree muy aconsejable que los grupos tengan portavoces durante todo el curso. También consideran que esta experiencia les ha permitido conocer más y mejor a sus compañeros de equipo y existe un alto grado de acuerdo en la necesidad de que cada miembro del grupo participe en las tareas y de que se haga una apuesta en común para que todos conozcan lo que se está haciendo. Reflejan que han trabajado mucho el diálogo, la capacidad de escucha, el debate y el consenso entre grupos. Sobre la asignatura en general, pues básicamente la mayoría coincide en que el profesorado informa previamente sobre el funcionamiento y dinámica de las clases, aunque un 43% considera bastante justa y adecuada la evaluación a través de las rúbricas, algunos también opinaron lo contrario. Y más de la mitad considera que el profesorado genera algo de motivación, interés e implicación en el estudiantado. Sobre la satisfacción general de la asignatura, el estudiantado se ha sentido entre algo y bastante satisfecho. A nivel cualitativo también se recogieron esas impresiones las cuales se han recogido en estos aspectos. Por un lado, pues también solicitaban un enfoque más tradicional, en el que también hubiera clases magistrales por parte del profesorado, que sí que incorporaran herramientas innovadoras, pero sin dejar de lado esa costumbre. Luego también esa formación de los grupos, pues que fuera libre, que los grupos tuvieran un número más reducido, que se imparta el temario completo, que se le dé más peso a esos trabajos colaborativos sobre el examen, también que tengan todos los grupos mayor tiempo de preparación de sus presentaciones y de sus exposiciones teóricas y que pusieran todos los miembros del grupo, y que fuera también eso a elección de los grupos, que se adaptasen las rúbricas, las rúbricas en el sentido de que contemplasen también otro tipo de presentaciones a través de medios que no fueran el tradicional, ¿no? De presentación, exposición con PowerPoint, por ejemplo. Luego, pues se solicitaba también un feedback más inmediato de profesorado estudiantado sobre esas valoraciones y que se registrara la asistencia a través de Kahoot, ¿no? en las clases. Todo ello cabe destacar que se ha tenido en cuenta, pero también nos hemos encontrado con otras personas que bueno, nos han transmitido que en general no cambiarían nada, que tal cual estaba diseñada les ha gustado y la han disfrutado. Pero bueno, sí que es importante destacar que hemos tenido en cuenta todo lo que nos han reflejado los estudiantes en el diseño de la guía docente de este curso, ¿vale? Todos estos aspectos se han tenido en cuenta y se han mejorado. O sea que en ese sentido nos han sido de gran utilidad. Y bueno, pues a pesar de que tenemos algunos resultados que consideramos positivos en esta implementación, también destacar que hay algunas limitaciones que tienen que ver, por ejemplo, con que pues este proyecto surge de la motivación e interés del equipo docente sin haber todavía sido presentado como proyecto en ninguna convocatoria de ayudas o subvenciones para financiar este tipo de proyectos. Y esto puede suponer una limitación en cuanto al diseño e implementación de la misma. Es un estudio piloto que, por supuesto, nos hemos encontrado con muchos obstáculos en el camino que nos han llevado a construir de nuevo, mejorar, pulir detalles, ¿no? Por ejemplo, desde la configuración del campus, etcétera. Y también respecto al instrumento utilizado, ¿no? Pues es un instrumento que todavía se encuentra en proceso de construcción, posterior validación, y bueno, no desconocemos las propiedades psicométricas del mismo. Y también la conveniencia de que se vuelva a replicar incorporando esas mejoras y se vuelva a evaluar, que aumente también la tasa de participación del estudiantado y conocer una visión más representativa de todos los estudiantes. Y, por supuesto, permitir hacer también esos análisis estadísticos más exhaustivos, ¿no? Para poder conocer mejor pues, diferencias entre variables sociodemográficas, correlaciones, etcétera. Y bueno, a pesar de que ha sido posible su implementación, resaltamos también la dificultad de llevar a cabo este tipo de metodologías con un tamaño tan grande de estudiantes, ¿no? De 140 estudiantes en un aula, pues bueno, vamos a reducir también el tamaño de los grupos, pero sí que nos encontramos con muchos grupos y bueno, también a nivel de infraestructuras es una limitación, como decíamos, para la parte teórica no se ha disponido, bueno, no hemos disponido de un aula que realmente permitiera tener
ese mobiliario móvil para poder agruparse, ¿no? De esa manera, pero sí que lo hemos tenido para la parte teórica, perdón, la parte práctica, y realmente se ha disfrutado de ello y bueno, el laboratorio ha dado mucho, mucho juego. Y luego otra limitación, pues en este caso también es esa resistencia al cambio que todavía seguimos observando ante la incertidumbre de este tipo de metodologías, ante ese desconocimiento por parte del estudiantado, que también lleva a resistirse un poco y a realmente no disfrutar y aprovechar al máximo este tipo de metodologías como realmente se podría. Entonces, pues bueno, tendremos en cuenta todo ello, pero sí que resaltamos que mantenemos una actitud muy positiva hacia, pues hacia las posibilidades de estas experiencias y que ya, como decíamos, todo esto se ha tenido en cuenta para el próximo curso, en la guía docente, que ya tenemos elaborada. Y finalmente, pues eso, que ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros, también creemos que para los estudiantes, y desde la observación nuestra podemos reflejar que ha habido una alta dedicación, esfuerzo, interés, participación, implicación, bueno, gran creatividad y feedback positivo general recibido por parte de los estudiantes, lo que nos ha incitado a seguir construyendo este camino y a darle sentido a ello y bueno, también finalizar presentando algunas de las referencias bibliográficas que pueden ser de interés y que nos han servido también en esta construcción de nuestro proyecto. Y agradecer finalmente vuestra atención y damos la bienvenida también a comentarios, preguntas, sugerencias que por supuesto nos serán de gran ayuda. Muchas gracias.